Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis teniendo un día increíble. Hoy os traigo un vídeo que sé que va a dar mucho de qué hablar, un vídeo que me habéis pedido muchísimo y que, sinceramente, llevaba tiempo queriendo hacer. Hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Şerinay Sarıkaya, dos de las estrellas turcas más brillantes, una pareja que hizo historia en la televisión con Medcezir, y que a día de hoy, sigue generando muchísima expectación. Prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que no han escuchado en ningún otro sitio, una información inédita que estoy segura, os va a dejar sin palabras. Antes de empezar, quiero pediros un favor enorme, si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis de este tipo de vídeos sobre el mundo del espectáculo turco, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita. Así no os perderéis ninguno de mis vídeos y me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Gracias de corazón. Y ahora sí, vamos al lío. Altay y Şerinay, dos nombres que resuenan con fuerza en la memoria de todos los que seguimos las telenovelas turcas. Su química en pantalla era innegable, su interpretación de Yaman y Mira nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué había detrás de las cámaras? ¿Cómo era su relación realmente? Todos recordamos el romance que tuvieron durante la emisión de Medcezir. Fue una relación muy mediática, llena de altibajos, de rumores y de portadas de revista. Pero, ¿sabemos realmente cómo se conocieron? ¿Qué fue lo que les atrajo el uno del otro? Pues bien, la historia es un poco más compleja de lo que parece. Aunque muchos creen que su relación comenzó durante el rodaje de Medcezir, la verdad es que Altay y Şerinay ya se conocían de antes. Se habían cruzado en varios eventos y fiestas del mundo del espectáculo, pero no fue hasta que coincidieron en un casting para una película donde realmente conectaron. No consiguieron el papel, pero la chispa entre ellos ya había prendido. Lo que poca gente sabe es que durante ese tiempo, Altay estaba saliendo con otra persona. Era una relación discreta, alejada de los focos, pero existía. De hecho, se dice que fue esta situación la que hizo que Şerinay se mostrara reticente al principio. No quería involucrarse en un triángulo amoroso ni ser la causa de una ruptura. Pero la insistencia de Altay fue tal que finalmente Şerinay cedió. Empezaron a salir a escondidas, lejos de las cámaras y de los paparazzi. Querían mantener su relación en secreto el mayor tiempo posible, pero era inevitable que, tarde o temprano, la noticia saliera a la luz. Cuando se confirmó su relación, la prensa se volvió loca. Todas las revistas y programas de televisión querían una entrevista con ellos, una declaración, una foto. La presión mediática era enorme y aunque al principio lo llevaron bien, poco a poco empezó a afectarles. La romantización de su relación en los medios, mientras que al mismo tiempo se especulaba sin cesar sobre cada uno de sus movimientos, creó una atmósfera asfixiante que no era fácil de sobrellevar, especialmente para Şerinay, quien siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Además, las agendas de ambos eran muy apretadas. Altay estaba trabajando en Medcezir, y Şerinay también tenía varios proyectos en marcha. Los viajes, las grabaciones y los eventos hacían que fuera difícil encontrar tiempo para estar juntos. No solo la distancia física se convirtió en un problema, sino también la distancia emocional que se generaba a medida que cada uno se enfocaba intensamente en sus respectivos trabajos. Las largas jornadas de rodaje les dejaban agotados y con poco tiempo y energía para dedicarse el uno al otro. Pero a pesar de todo, intentaron mantener la relación a flote. Se apoyaban mutuamente en sus carreras, se hacían regalos y se dedicaban mensajes románticos en las redes sociales. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Esa imagen de perfección que proyectaban en las redes sociales, sin embargo, era solo una fachada. Detrás de esos mensajes y fotos cuidadosamente seleccionados, se escondían inseguridades, malentendidos y una creciente sensación de desconexión. Sin embargo, con el tiempo, empezaron a surgir los problemas. Los rumores de infidelidad por parte de ambos eran constantes. La prensa les seguía a todas partes y cualquier gesto o mirada era interpretado como una señal de crisis. Estos rumores, alimentados por fuentes anónimas y por la constante vigilancia de los paparazzi, crearon un ambiente de desconfianza y paranoia que erosionó aún más la relación. Cada salida por separado, cada conversación con un compañero de trabajo, era analizada y magnificada, generando conflictos innecesarios y alimentando las inseguridades de ambos. La verdad es que la relación de Altay y Şerinay era muy intensa y apasionada, pero también muy inestable.
Eran dos personalidades muy fuertes, con ideas muy claras y a veces chocaban. Las discusiones eran frecuentes y aunque siempre intentaban solucionarlo, la tensión era palpable. Estas discusiones no siempre eran producto de los rumores o la presión mediática, sino también de sus propias diferencias de personalidad y estilo de vida. Aatai, con su carácter más reservado y enfocado en su trabajo, y Serinei, con su espíritu más libre y su necesidad de explorar diferentes facetas de su carrera, a menudo encontraban dificultades para encontrar un punto medio. Uno de los mayores problemas que tuvieron fue la diferencia de expectativas. Aatai quería formar una familia y sentar la cabeza, mientras que Serinei estaba más centrada en su carrera y no se veía preparada para dar ese paso. Esta diferencia de visión no era un secreto para nadie, y se había convertido en un tema recurrente en sus conversaciones y en las entrevistas que concedían por separado. Mientras que Aatai expresaba abiertamente su deseo de tener hijos y formar un hogar, Serinei insistía en que su prioridad era seguir creciendo profesionalmente y explorando nuevas oportunidades. Esta diferencia de visión fue lo que finalmente les llevó a la ruptura. Después de varios meses de idas y venidas, decidieron poner fin a su relación de forma definitiva. Fue una decisión difícil para ambos, pero sabían que era lo mejor. La decisión no fue tomada a la ligera. Fueron meses de reflexión, de conversaciones difíciles y de intentos fallidos de encontrar una solución que satisficiera a ambos. Finalmente llegaron a la conclusión de que sus caminos eran diferentes y que lo mejor era separarse y seguir adelante por separado. La ruptura fue muy mediática y ambos sufrieron mucho. Se distanciaron por completo y evitaron coincidir en eventos públicos. Durante un tiempo, no quisieron saber nada el uno del otro. El dolor de la ruptura fue amplificado por la constante atención de los medios. Cada uno de sus movimientos era analizado y comentado, y ambos se vieron obligados a lidiar con la presión pública y el escrutinio constante. Evitaron hablar del tema en público y se enfocaron en sus respectivos trabajos para intentar superar la difícil situación. Pero el tiempo cura todas las heridas y con el paso de los años, Aatai y Serinei lograron superar su ruptura. Ahora mantienen una relación cordial y se tienen respeto mutuo. Reconocen que vivieron momentos muy bonitos juntos y que aprendieron mucho el uno del otro. El proceso de sanación fue largo y doloroso, pero ambos lograron dejar atrás el rencor y el resentimiento y construir una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Reconocen el impacto que tuvieron en la vida del otro y valoran los momentos que compartieron juntos. Y aquí viene la revelación inédita que os prometí al principio del vídeo. Hace unos meses, Aatai y Serinei coincidieron en una fiesta privada. Nadie lo sabía, no había prensa ni fotógrafos. Fue un encuentro casual, pero muy significativo. La fiesta, organizada por un amigo en común, era un evento exclusivo al que asistieron pocas personas. La presencia de ambos fue una sorpresa para la mayoría de los asistentes, y su encuentro generó una gran expectación entre los presentes. Según me han contado, al principio ambos se mostraron un poco incómodos. No sabían cómo reaccionar ni qué decir. Pero poco a poco la conversación fue fluyendo y empezaron a recordar anécdotas de su relación. El primer contacto visual fue tenso, pero pronto se relajaron al darse cuenta de que no había necesidad de fingir o evitarse. Comenzaron hablando de temas triviales, pero pronto se animaron a recordar momentos especiales de su relación, como viajes, anécdotas del rodaje de Medcezir y momentos divertidos que habían compartido con amigos. Se rieron, se emocionaron y se dieron cuenta de que a pesar de todo lo que había pasado, seguía habiendo una conexión especial entre ellos. No una conexión romántica, sino una conexión de cariño y respeto. En ese momento se dieron cuenta de que el tiempo había sanado las heridas y que podían apreciar el impacto que habían tenido en la vida del otro sin rencor ni resentimiento. La conexión que compartieron en el pasado seguía presente, aunque transformada en una profunda amistad y respeto mutuo. Al final de la noche se despidieron con un abrazo sincero y una promesa de mantenerse en contacto. No sé si este encuentro significará algo más en el futuro, pero lo que sí sé es que Aatai y Serinei han cerrado un capítulo importante de sus vidas y que están dispuestos a empezar uno nuevo. El futuro es incierto, pero lo que está claro es que ambos han aprendido mucho de su relación y que están preparados para seguir adelante con sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Quién sabe si el destino volverá a unirlos en el futuro, pero por ahora, ambos están enfocados en sus propios caminos. Esta es la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, una historia de amor, de pasión, de éxito y de superación.
Una historia que nos demuestra que a veces las relaciones terminan, pero los recuerdos y el cariño perduran. Es una historia compleja y llena de matices, que refleja la intensidad y la complejidad de las relaciones humanas. A pesar de los altibajos, del dolor y de las decepciones, el amor que compartieron dejó una huella imborrable en sus vidas. En resumen, hemos hablado del inicio de su relación, los problemas que enfrentaron, la ruptura y el encuentro secreto que tuvieron hace poco. Una historia llena de matices que nos permite entender un poco mejor la vida de estas dos grandes estrellas. Hemos explorado los momentos de felicidad y pasión, las dificultades y los desafíos que enfrentaron, y el proceso de superación y sanación que les permitió construir una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado esta revelación inédita sobre Aatai y Sereni. Me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué os parece esta historia? ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Vuestros comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a entender qué tipo de contenido os gusta más. Antes de despedirme, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios aquí abajo, compartir este vídeo con vuestros amigos y, por supuesto, darle un buen like si os ha gustado. Y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir dedicándome a esto y trayéndoos las últimas noticias y novedades del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.